Buenos días, mis queridos hermanos. Le ruego a nuestro Dios que nos envíe su Espíritu, que nos capacite para poder entender su verdad, su realidad, su perspectiva. A partir de hoy vamos a entrar en una nueva serie que está titulada La tentación de Cristo y que en esta ocasión coincide con el subtítulo de la presentación de esta ocasión, que es La tentación de Cristo. Hoy vamos a ver cómo resistió Cristo hoy. A partir de hoy vamos a ver cómo ha resistido Cristo a las tentaciones, pero también nos revelará cómo ha obrado el enemigo, ¿verdad? Os quiero recordar, y en esta ocasión no he dejado el enlace en inglés para que veáis que todas estas presentaciones en realidad son en una sola, aunque en español están separadas. Y que en realidad si las separas pues tienes un problema de entendimiento, ¿verdad? Pero en esta ocasión os voy a dejar sin el enlace en el inglés, podéis buscarlo, no es tan difícil, está en la red. Pero necesitamos entender realidades profundas, ¿verdad? ¿Qué es lo que vino a ser? En esta ocasión nos hablará de la condición de Cristo, sobre todas las cosas, pero terminará precisamente con cómo obra el enemigo, ¿verdad? Y en esta ocasión tengo que deciros que me he quedado un poco sorprendido, no sorprendido totalmente porque ya sé, de esto estamos hablando una y otra vez, ¿verdad? Pero al quedarme sobre el texto con mayor atención, me he dado cuenta de una realidad que al final de esta reflexión hablaremos sobre ella, ¿verdad? Por lo tanto, la reflexión de hoy está titulada La tentación de Cristo y vamos a entrar en el texto, veamos qué es lo que nos trata de decir nuestro Dios. Dice, Cristo no estuvo en una situación tan favorable para resistir las tentaciones de Satanás en el desolado desierto como lo estuvo Adán cuando fue tentado en el Edén. Y esta es la cuestión que tratará de colocar y dejarla bien clara en su sitio, ¿verdad? ¿Cuál era la condición de Satanás? Y ahí tengo que deciros, mis queridos hermanos, que realmente yo estoy sorprendido. Simplemente, honestamente, creo que el enemigo nos ha engañado y hemos dejado de lado el espíritu de profecía. Ayer mismo tenía una conversación, ¿verdad?, con mis hermanos. Hemos estado varios hermanos reunidos a comer, ¿verdad? Y tuvimos conversaciones, ¿verdad? Y me doy cuenta que sea como sea, nos ha engañado para de un modo desconsiderar el espíritu de profecía. Y una y otra vez yo pregunto a mis hermanos, digo, ¿qué diferencia hay entre Isaías, por dar un ejemplo, ¿verdad? Y la sierva. ¿Cuál es la diferencia? No es el mismo espíritu, no es la misma fuente del mensaje. ¿En qué consiste la diferencia? Y en realidad, queridos, todo esto es un engaño de Satanás en realidad, porque nos dio vergüenza que en estas épocas modernas, ¿verdad? Nosotros tengamos un profeta, ¿verdad? Y todo esto tiene que ver con el ecumenismo, ¿verdad? Con este deseo profundo de que nos reconozcan, ¿verdad? Como iglesia. Esto ha hecho que pongamos en un sitio que no corresponde. Muchas veces traemos el argumento que la misma sierva dijo que la Biblia está por encima de todo. Lógico, ¿qué querramos que diga? Es como decir yo, no, lo que yo os presento aquí es la verdad, es la última verdad, está dedicada a la última generación. Esto es más importante que la Biblia. ¿Cómo voy a decir esto? Pues esto mismo dijo la sierva, ¿verdad? Pero se nos ha dado capacidad de razonar, ¿verdad? ¿Qué diferencias hay si es el mismo espíritu, el mensaje es de la misma fuente, está dirigido al pueblo de Dios? ¿Dónde está la diferencia? Que la Biblia fue, y además siempre les digo, ¿y quién juntó la Biblia?
Los hombres, ¿no? Los hombres. Por lo tanto, es verdad que en el cuidado, con la atención y el cuidado de Dios, porque Él preservó su palabra, ¿verdad? Y gracias a Dios porque la tenemos hasta hoy en día, ¿no? Pero ¿por qué nos da vergüenza reconocer que el Espíritu y profecía es la palabra de Dios? ¿Por qué necesitamos esta distinción de separar? Es la palabra de Dios dirigida exclusivamente a esta última generación, que ha de glorificar a Dios, ¿verdad? Y nosotros, por lo que fuera, separamos esta palabra y recibimos la condena precisamente de este acto tan desagradable, ¿verdad?, a la vista de Dios. ¿Por qué no hay ninguna diferencia? El mensaje viene de la misma fuente y por el mismo medio que siempre, en toda la historia, ¿verdad? En fin, y esto relata y delata, ¿verdad?, de por qué no logramos entender realidades, ¿verdad? ¿Cuál es la naturaleza de Cristo y cuál era su real condición o auténtica condición, ¿verdad? Y de hecho, lo vais a ver que lo está, o sea, está en una peor condición que Adán. No está ni siquiera en la condición de Adán después de pecar, no, es peor todavía, ¿verdad? Porque es 4000 años después. Y deberíamos de entender de esta reflexión, ¿verdad? Me he adelantado un poco, pero en fin, esta es la profunda realidad. No lo sé por qué necesitamos que el enemigo nos ponga en nuestra mente cosas que no deberían de estar ahí. Y vais a entender por qué digo esto al final, ¿verdad? Dice, el Hijo de Dios se humilló y tomó la naturaleza del hombre después de que la raza humana ya hacía 4000 años que se había apartado del Edén y de su estado original de pureza y rectitud. Por lo tanto, Cristo viene en la condición de 4000 años de pecados en la historia de la humanidad. Degradación de todo tipo. De todo tipo. Y lo vamos a ver, no es porque os lo digo yo, ¿verdad? Durante siglos el pecado había estado dejando sus terribles marcas sobre la raza humana y la degeneración física, mental y moral prevalecía en toda la familia humana. Por lo tanto, la condición de Cristo ni siquiera fue la de Adán después de pecar. No, fue peor todavía, ¿verdad? Porque la degradación física y mental era con 4000 años. Y fijaos, 2000 años apenas después, ¿cómo estamos nosotros? ¿Verdad? Yo realmente estoy sorprendido de lo que está pasando, ¿verdad? Porque me estoy dando cuenta por la conversación que tengo con mis hermanos, cómo obra el enemigo, ¿verdad? La reacción y la forma de actuar y muchas otras cuestiones, en mí mismo también, ¿verdad? Porque no soy yo diferente a mis hermanos, ¿no? Pero me doy cuenta, a raíz de la palabra, ¿verdad?, cómo nos ha engañado y cómo nos sigue engañando todavía el enemigo, ¿verdad? Cuando Adán fue atacado por el tentador en el Edén, estaba sin mancha de pecado, estaban toda la fortaleza de su perfección delante de Dios, todos los órganos y facultades de su ser estaban igualmente desarrollados y armoniosamente equilibrados. En el desierto de la tentación, Cristo estuvo en el lugar de Adán para soportar la prueba que éste no había podido resistir. Dice, aquí venció Cristo en lugar del pecador 4000 años después. Y nosotros todavía hoy nos preguntamos cuál era la naturaleza de Cristo, en qué condición vino, que era antes de Adán, que después de Adán. Pero si está claro aquí, el problema es que nosotros separamos el espíritu profecía de lo que es la Biblia y por eso tenemos problemas. Porque al quitar la lupa, desconsiderarla y creer que nosotros, por nosotros mismos, somos capaces de entender el Evangelio, pues tenemos un problema, ¿verdad? Porque eso es lo que ocurre. La lupa nos aumenta la verdad, la realidad del Evangelio. Y ya les decía yo a mis hermanos ayer, quiten el espíritu de profecía y dime dónde están, porque en realidad están allí. Ni siquiera se dan cuenta, ¿verdad? Ya lo veremos. Dice, aquí venció Cristo en lugar del pecador 4000 años después de que Adán dio la espalda. Dio la espalda a la luz de su hogar. ¿Quién era la luz de su hogar? Dice, separada de la presencia de Dios. ¿Qué perdió Adán en Edén? La gloria de Dios, la luz de su hogar, ¿verdad? Perdió la presencia de Dios en su vida. Dice, la familia humana se había apartado cada vez más en cada generación sucesiva
de la pureza, la sabiduría y los conocimientos originales que Adán poseyera en el Edén. Y eso es lo que ha tratado el enemigo, de escondernos toda esta realidad para que hoy no logremos entender, que no tengamos la capacidad de entender. Y vais a ver qué obra tan terrible tiene, ¿verdad? Con nosotros, con el hombre. Dice, Cristo llevó los pecados y las debilidades de la raza humana, tal como existían cuando vino a la tierra. Por lo tanto, Cristo vino en la condición de su madre desde el momento en el que vino, ¿verdad? Para ayudar al hombre, con las debilidades del hombre caído sobre él en favor de la raza humana, había de soportar las tentaciones de Satanás en todos los puntos en los que pudiera ser atacado el hombre, ¿verdad? Por lo tanto, él vino en mi condición, exactamente en nuestra condición, tal como estamos hoy. Porque si no viene en mi condición y me está diciendo que yo puedo obedecer, que yo puedo seguirle, ¿de qué me sirve? Si él en un solo punto es diferente a mí, pues se acabó la historia, ¿verdad? Y mucha gente todavía hoy piensa que él era especial. ¿En qué era especial si en Pentecostés nos mandó el Espíritu? Ha desaparecido todo lo especial, queridos. Lo único que necesitamos es estar conectados con el Padre. Pero cuando estamos conectados con Cristo y en Cristo se habita el Padre, ¿qué nos falta? Y esto necesitamos comprender, ¿verdad? Desgraciadamente el enemigo nos ha engañado tanto que no logramos comprender esta realidad, ¿verdad? Dice, Adán estuvo rodeado con todo lo que podía desear su corazón. Estaba atendida cada necesidad suya, dice, cada necesidad suya, es decir, no le faltaba nada, nada. No había pecado ni había señales de decadencia en el glorioso Edén. Los ángeles de Dios conversaban libre y amablemente con la santa pareja, es decir, los ángeles hablaban libremente con la santa pareja. Aquí quiero atraeros la atención. Tengan en cuenta que en el momento que ocurre la boda del Cordero y nosotros somos ligados con el Padre, o sea, la gloria de Dios habitará en nuestro templo, recuerden que al final del tiempo nos dice que no guardemos reservas de comida, ¿verdad? Por muchas razones. Pero una de las razones nos la va a desvelar aquí. Es decir, nos desvela aquí, pero también hay más razones, ¿verdad? A partir de aquel momento, dice, los ángeles de Dios conversaban libre y amablemente con la santa pareja. Es decir, una vez que acudimos a la boda del Cordero, se pone en nosotros o estamos conectados con la gloria de Dios, ya no hay ningún muro de separación. Por lo tanto, en aquel momento los ángeles nos atenderán, y el Espíritu Profecía dice esto. Quiero decir esto porque mucha gente está desesperada en tratar de tener reservas de comida y cosas por el estilo. Yo les he dicho a más de uno, ¿verdad? Creo que no estamos muy atentos a la hora de tratar de entender el Espíritu Profecía, ¿verdad? Y esto en realidad no nos damos cuenta, ¿verdad? Pero el enemigo trabaja de tal manera para que estemos continuamente en desobediencia, incluso en los momentos donde creemos que más entendemos, ¿verdad? Más cerca de Dios estamos. Pero cuando Dios nos dice que no hagamos reservas de comida y nosotros desobedecemos, no confiamos, ¿no es esto un acto de confianza, de falta de fe? Porque si a partir de la boda del Cordero, cuando empieza en este mundo el desastre en realidad, nosotros estamos ya en la condición de Adán de Edén, restaurados, completamente restaurados, y el Espíritu Profecía nos dice que los ángeles nos proveerán comida, nos atenderán, ¿verdad? ¿Qué nos falta? ¿Por qué debemos de estar preocupados? ¿Verdad? Yo creo que deberíamos de prestar algo más de atención al Espíritu Profecía, a la palabra de Dios, para que no estemos manejados, ¿verdad?, por todo viento de espíritu, ¿verdad?, todo espíritu maligno. Debemos de confiar en nuestro Dios, que todo está previsto, ¿verdad?, que Él ha previsto solución para todo. Pero vais a ver
otra cuestión que también es sorprendente, ¿verdad? Y que no la tenemos en cuenta, pero nos la va a revelar precisamente la reflexión. Y enseguida hablamos sobre esto también. Dice, las felices aves canorras gorjeaban sus inocentes y gozosos cantos de alabanza a su creador. Los pacíficos cuadrúpedos, en su feliz inocencia, jugaban en torno de Adán y Eva, obedientes a la palabra de ellos. Es decir, todos los animales eran obedientes a la palabra de ellos. Adán se hallaba en la perfección de su virilidad, de su capacidad, de todas funciones, ¿verdad? Y era la más noble obra del Creador. Estaba creado a la imagen de Dios, pero era un poco menor que los ángeles, ¿verdad? De ¿cómo diría yo? Bueno, un poco menor con los ángeles. Otro tipo de creación, otro tipo de ser, ¿verdad? Eso es lo que queremos decir, lo que quiero decir, ¿verdad? Entendiendo que los ángeles son espíritus, ¿verdad? No tienen carne y hueso como creo que lo leíamos no hace tanto, ¿verdad? Cristo como el segundo Adán. Dice, ¿qué contraste el del segundo Adán cuando fue al sombrío desierto para hacer frente, atentos, sin ninguna ayuda a Satanás? Para hacer frente sin ninguna ayuda a Satanás. Esto quiere decir que Cristo partió y cuando leí aquí me di cuenta, me extrañó un poco al principio, pero me acuerdo que leímos en una reflexión anterior cuando dice, fue llevado al desierto Cristo, el Padre le reveló el plan de salvación, ¿verdad? Pero luego decía en aquel texto que fue dejado solo, Cristo. Y allí de nuevo me encontré con este texto y dice, para hacer frente sin ninguna ayuda a Satanás. Es decir, Cristo resistió al enemigo sin la presencia del Padre, sin la gloria de Dios. Es decir, exactamente como nosotros, en nuestra condición, resistió al enemigo. Esto es lo que quiere destacar y cuando leí esta frase me acordé de aquella otra, ¿verdad? Cuando nos decía que Cristo fue llevado al desierto, el Padre le presentó el plan de salvación, pero luego dice el Padre se apartó, fue dejado solo, Cristo, precisamente para que pueda ser tentado en nuestra condición real, sin ninguna ayuda, lo dice aquí, ¿verdad? Una vez más, me sorprendió, pero al profundizar me di cuenta, ahora entiendo, Cristo partió precisamente desde nuestra condición, resistió al enemigo, una vez resistiendo al enemigo, el Padre, ¿verdad?, habitó en él, ¿verdad? Esto es lo que trata de decir y seguramente que aquí hay todavía más profundidad de la cual quizás en este momento no me puedo dar cuenta, pero seguramente a medida que entraremos en textos, posiblemente que nos revele alguna que otra condición. Trataré y le ruego a nuestro Dios, ¿verdad?, que por su espíritu me ayude a poder comprender esto cuando llegue el momento, ¿verdad? Pero creo que aquí hay todavía algunas cuestiones que se nos pueden escapar, ¿verdad? Simplemente traigo la atención en este sentido y a lo mejor vosotros mismos cuando tocará textos que sean en este sentido, pues me podéis dejar un mensaje si a mí se me escapa, ¿verdad? Pero bueno, llegado el momento ya veremos. Dice, desde la caída, la raza humana había estado disminuyendo en tamaño, en fortaleza física y hundiéndose más profundamente en la escala de dignidad moral. Es decir, una degradación en todos los frentes, ¿verdad? En tamaño, altura, ¿verdad? Fortaleza física y hundiéndose más profundamente en la escala de la dignidad moral. Aquí me está diciendo muchas veces, he visto documentales y habla de, por ejemplo, de las pirámides y dice que, pues, aquellos, dada nuestra condición, ¿verdad? Es algo sobrenatural. Claro, porque no conocemos, nosotros sí conocemos porque el Espíritu Profecía nos dice, Adán tenía 3,5 metros de altura, ¿verdad? Casi 4 metros. Eva estaba un poco menos de altura que Adán. De hecho, creo que se han encontrado esqueletos también de tamaños bastante grandes, ¿verdad? Por lo tanto, esto también nos habla de la fortaleza física que tenía el ser humano por aquel entonces, ¿verdad? Y esto, claro, nos está diciendo de cuánta degradación ha habido, ¿verdad? Separados de la gloria de Dios,
en todos los frentes, y aquí lo vemos, ¿verdad? Esto es lo que nos está diciendo. Dice, hasta el periodo del advenimiento de Cristo a la tierra, es decir, 4000 años después del pecado, ¿verdad? De Adán. Y a fin de elevar al hombre caído, Cristo debía alcanzarlo donde estaba. Y es aquí también nos revela lo que decía antes, ¿verdad? Cristo debía alcanzarlo donde estaba. ¿Dónde estaba el hombre? Desprovisto de la gloria de Dios. Por lo tanto, Cristo debía partir de esta condición, ¿verdad? Desprovisto de la gloria de Dios. Debía, o sea, en la tentación, él estuvo exactamente como nosotros. Tuvo que resistir desde esta condición. Y creo que realmente el texto esto es lo que nos está revelando, ¿verdad? Cristo debía alcanzarlo donde estaba. Él tomó la naturaleza humana y llevó las debilidades y la degeneración del hombre. El que no conoció pecado llegó a ser pecado por nosotros. Se humilló a sí mismo hasta las profundidades más hondas del infortunio humano, a fin de poder estar calificado para llegar hasta el hombre y elevarlo de la degradación. Y cuando nos habla de elevarlo de la degradación, nos está hablando de la conexión con el Espíritu que nos fue dado en Pentecostés, ¿verdad? No recalco, sí, recalco. Al no entender la obra de Cristo, ¿verdad? Y qué es lo que realmente vino a hacer, pues nos mandó en Pentecostés su Espíritu, ¿verdad? Por lo tanto, nos elevó de esta degradación. El hombre tiene la posibilidad de estar conectado con el Espíritu, y esta es una clave sumamente importante que nosotros tenemos que entender, y esto es lo que he recalcado una y otra vez, ¿verdad? Cómo de importante es comprender la conexión con el Espíritu y sobre todo con el Espíritu de Dios, de Cristo, ¿verdad? Porque vamos a ver el tremendo engaño del enemigo un poquito más adelante, ¿verdad? Y elevarlo de la degradación en el que el pecado lo había sumergido. Porque convenía a aquel por cuya causa son todas las cosas y por quien todas las cosas subsisten, que habiendo de llevar muchos hijos a la gloria, perfeccionase por aflicciones al autor de la salvación de ellos. Porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, y esto es lo que está diciendo, en nuestra condición real. Por eso dijo que sin ninguna ayuda, exactamente como somos nosotros, sin ninguna ayuda, para que podamos precisamente recibir esta ayuda, ¿verdad? Pero sin pecado. Esta es la distinción que nos trata de, y esto es lo que realmente venció Cristo, ¿verdad? Desde nuestra condición, Él vivió sin pecado. Dice, desde que se reveló, y aquí a partir de aquí os pido, mis queridos hermanos, que estéis muy, muy atentos, porque aquí está repleto de claves importantísimas para poder entender, ¿verdad? Trataremos de destacar algunas de ellas, pero creo que necesitamos un estudio personal para que tengamos esta revelación del Espíritu personal, ¿verdad? Este descubrimiento, este conocimiento de Dios real. Dice, desde que se reveló por primera vez, Satanás había estado en guerra contra el gobierno de Dios. El éxito que tuvo al tentar a Adán y a Eva en el Edén e introducir el pecado en el mundo, la separación de Dios, ¿verdad? Había envalentonado a este archienemigo y se había jactado orgullosamente ante los ángeles celestiales de que cuando apareciera Cristo, tomando la naturaleza del hombre, sería más débil que él, que Satanás, ¿verdad? Porque es un ser de otra orden. Esta es la palabra que buscaba antes, un ser de otra orden, ¿verdad? Y que lo vencería mediante su poder. Se regocijaba de que Adán y Eva en el Edén no pudieran resistir a sus insinuaciones, ¿verdad? Cuando recurrió a su apetito, cuando trato de recalcar sus insinuaciones, recordad que él no tiene acceso al arca del pacto, al lugar santísimo, ¿verdad? Pero ¿qué es lo que hace? Insinuaciones para que nosotros, engañados, podamos tomar en lugar de él, que es lo que quiere hacer hoy. Precisamente vi un vídeo anteayer. Están hablando de la cuarta revolución industrial, en donde dice que en esta ocasión el hombre ha de cambiar, ¿verdad? Habla del transhumanismo, realidad, de chips, de nanotecnología, en fin, cuestiones. Porque ¿dónde quiere llegar el enemigo? Al centro de decisiones, ¿verdad? Ahí donde en el arca del pacto está el Padre y el Hijo,
pues Él quiere ocupar lugar ahí, ¿verdad? Tener lugar ahí. Y recalco una vez más, ¿quién está en el arco del pacto? En el arca del pacto. El Padre y el Hijo, nadie más. Esto es sumamente importante, nadie más. Porque allí es la trampa monumental del enemigo, ¿verdad? Como se ha suplantado y se ha metido, y trataremos esto al final de la reflexión, ¿verdad? Que cuando apareciera Cristo tomando la naturaleza del hombre sería más débil que él, que Satanás, y que lo vencería mediante su poder. Se regocijaba de que Adán y Eva en el Edén no pudieran resistir a sus insinuaciones cuando recurrió a su apetito. Y esto es una de las claves más tremendas. Por eso Cristo nos dice, o sea, la invitación siempre es abandonar este mundo, ¿verdad? Porque en este mundo todo está basado en el apetito. Queremos, lo queremos, ¿verdad? Una casa grande, un coche, un dinero. ¿Qué es esto? El apetito, ¿verdad? Este es el apetito en realidad. Dice, de la misma manera venció a los habitantes del mundo antiguo por medio de la complacencia del apetito concupiscente y de las pasiones corruptas. Pudo vencer a los israelitas mediante la complacencia del apetito, ¿verdad? Ejemplos una y otra vez. Dice, se jactaba de que el mismo Hijo de Dios que estuvo con Moisés y Josué no pudiera resistir a su poder y guiar hasta Canaán al pueblo favorecido por su elección. Qué tremendo es eso, ¿verdad? Como está señalando a Cristo por la acción del pueblo. Y ahí deberíamos de darnos cuenta nosotros, toda acción como glorifica o deja de glorificar a Cristo, ¿verdad? Porque toda la acusación está puesta sobre él, ¿verdad? Como si fuera un Dios impotente, que no puede, ¿verdad? Dice, pues murieron en el desierto casi todos los que salieron de Egipto. También había tentado a Moisés, el hombre manso, para que se apoderara de la gloria que Dios demandaba, ¿verdad? Mediante la complacencia del apetito y de las pasiones había inducido a David y a Salomón, que habían sido especialmente favorecidos por Dios, a que incurrieran en el desagrado de Dios, y se jactaba de que todavía podría tener éxito en torcer el propósito de Dios, de salvar al hombre mediante Jesucristo. Y esto hace referencia hasta hoy. Y esto lo veremos un poquito más adelante. Hablaremos especialmente de este propósito que el hombre ni siquiera se da cuenta. Él cree que está haciendo la voluntad de Dios, pero vamos a ver que estamos engañados, profundamente engañados, queridos, ¿verdad? Y desgraciadamente muchos de nosotros ni siquiera queremos verlo, ¿sí? Dice, en el desierto de la tentación, Cristo estuvo sin alimento durante 40 días. En ocasiones especiales, Moisés había estado ese mismo periodo sin alimento. ¿Cuándo? En la presencia de Dios, cuando la gloria de Dios descansaba sobre él. Y esto, quiero recordaros lo que os conté antes, una vez que pasamos la boda del Cordero y que la gloria de Dios habite ya en este templo, tenemos capacidades, ¿verdad? Somos elevados de nuestra naturaleza tal como la experimentamos ahora, ¿verdad? Algo superior, ¿verdad? Y esto trata de destacar, ¿verdad? Porque por eso nos dice todo lo que nos está diciendo, para que pensemos, ¿verdad? Que coloquemos el puzzle de tal manera para que podamos entender esta santificación en toda la verdad, que es un punto clave, ¿verdad? Dice, en ocasiones especiales Moisés había estado ese mismo periodo sin alimento, por lo tanto al fin del tiempo vamos a poder aguantar periodos más largos sin necesariamente alimentarnos, ¿verdad? Debido a las circunstancias, pero no sintió las angustias del hambre. Y esto es lo que experimentaremos nosotros también, ¿verdad? No fue tentado y acosado como el Hijo de Dios por un enemigo vil y poderoso. Moisés estuvo elevado por encima de lo humano, es decir, conectado con la gloria de Dios, y es lo que precisamente nos trata de explicar cuando baja con la gloria de Dios sobre él. Aquí hay un aspecto importante que quería destacar, mis queridos hermanos. Recuerden que nos decía que cuando Moisés bajó del monte, él no se sentía diferente. Sin embargo, la gloria de Dios estaba sobre él, ¿verdad? Los demás sí que notaban esta realidad, pero él no la percibía. Él no se dio cuenta, ¿verdad? No entendía de por qué se alejaba la gente de él, que no podían aguantar esta gloria, ¿no?
Pues esto nos tiene que decir algo a nosotros al final del tiempo. Recuerden que dicen que el remanente final, los que tendrán la gloria de Dios, ¿verdad? Habitarán en el mismo tiempo con los que no han sido escogidos, ¿verdad? Por cada uno por sus razones, ¿verdad? Que no han participado de la boda del Cordero en realidad, pero que son parte de la iglesia, es decir, esta iglesia militante, pero no la iglesia triunfante. Pero ellos convivirán juntos. Recuerden que Cristo se reveló la gloria en el monte de la transfiguración, ¿verdad? Pero durante toda la etapa de estar aquí, recuerden, el Padre habitaba en Cristo, sin embargo estuvo con los apóstoles, ¿verdad? Y rodeado de gente normal y que no tuvieron ningún tipo de problema. Esto nos quiere decir que al final del tiempo podemos tener la gloria de Dios, sin embargo, ni siquiera nosotros podemos darnos cuenta de esta realidad, porque el Espíritu de Profecía nos dice, ayer comentaba con mis hermanos, ¿verdad?, que no percibiremos esta realidad, sino conviviremos juntos, ¿verdad?, hasta la venida de Cristo, pero unos están sellados, ¿verdad?, unos están con la gloria de Dios y otros no. Y todos irán a la iglesia, todos harían las mismas cosas de siempre. Por eso el Evangelio nos dice, uno será tomado y otro será dejado, ¿verdad? A esto hace referencia en realidad. Unos han participado de la boda del Cordero y han recibido la gloria de Dios, han sido sellados, mientras otros no. Sin embargo, todos hacen las mismas cosas de siempre, ¿verdad? No fue tentado y acosado como el Hijo de Dios por un enemigo vil y poderoso. Moisés estuvo elevado por encima de lo humano, fue sostenido especialmente por la gloria de Dios que lo rodeaba, ¿verdad? Y el Evangelio nos relata esta realidad, ¿verdad? Permíteme que voy a tomar un poco de agua. Aquí nos habla de los terribles efectos del pecado en el hombre y aquí vamos a ver cosas interesantísimas. Dice, Satanás había tenido tanto éxito en engañar a los ángeles de Dios y en la caída del noble Adán, que pensó que tendría éxito en vencer a Cristo en su humillación. Contempló con gozo placentero el resultado de sus tentaciones y el aumento del pecado en las continuas transgresiones de la ley de Dios por más de 4000 años. Dice, había provocado la ruina de nuestros primeros padres, había traído el pecado y la muerte al mundo y había llevado a la ruina a multitudes en todos los siglos, países y clases. Por su poder había regido ciudades y naciones hasta que sus pecados de estas naciones, ¿verdad?, y países habían provocado la ira de Dios, la separación de Dios para su destrucción. Y aquí en el texto vais a ver que está pervertida la traducción en español. Yo me fui al inglés, hice una traducción más aproximada, porque aquí coloca como que Dios destruyó, pero en realidad ahora nosotros debemos de entender que no es Dios, sino que precisamente la no presencia de Dios le permite al enemigo que haga lo que él quiere hacer. Y precisamente eso es lo que nos revela aquí. Sus pecados habían provocado la ira de Dios, la separación de Dios, esto es la ira de Dios, para su destrucción, por fuego, agua, terremotos, espada, hambre y pestilencias. Y aquí nos habla del Antiguo Testamento, del hombre separado de la gloria de Dios. ¿Quién obró allí todas esas cosas? Pero alguien ha pervertido, incluso lo escrito está, recuerda que todo está hecho a través del hombre, por lo tanto, un pequeño matiz y todo cambia y de repente el peso convierte, es decir, esto es lo que el enemigo ha tratado de hacer, ¿verdad?, de pervertir el carácter de Dios. ¿Y cómo lo ha hecho? A través de lo escrito está, queridos, porque no prestando atención, no comprender el concepto de cómo comprendían los judíos a Dios, ¿verdad? Pues nos hace pervertir realmente una realidad que no es como nos la trata de presentar.
¿verdad? Cuando entendemos bien el Evangelio, cuando conocemos bien a nuestro Dios y su carácter, podemos darnos cuenta de que aquí hay una mano que está tratando de hacer lo que no es la obra de Dios ni el carácter de Dios, ¿verdad? Sus pecados, los pecados de estas ciudades, naciones, personas, ¿verdad? Habían provocado la ira de Dios, la separación de Dios para su destrucción por fuego, agua, terremotos, espada, hambre y pestilencias. ¿Y no son todos estos eventos del Antiguo Testamento en muchos momentos? Y sobre todo, cuando vemos que el hombre, por su acción, por su pecado, se queda separado de Dios. Entonces alguien está actuando para pervertir precisamente y dejar la sensación que es Dios el que hace ciertas cosas. Y no es el enemigo el que provoca precisamente todas estas cuestiones, ¿verdad? Yo sé que esto es un tema tremendo, pero en fin, queda poco tiempo. Pronto veremos el verdadero evangelio, ¿verdad? Y espero que estemos en la posición correcta para que podamos pasar al reino de Dios, ¿verdad? Mediante sus astutos e incansables esfuerzos, había dominado el apetito y había excitado y fortalecido las pasiones hasta tal punto que había desfigurado y casi raído la imagen de Dios en el hombre. La dignidad física y moral del hombre habían sido destruida hasta tal punto que no tenía sino un vago parecido en carácter y perfección de forma con los que dignificaron a Adán y a Eva. Es decir, nos hemos alejado tanto del propósito de Dios cuando el hombre fue creado y la degradación era tanto en todos los aspectos que cuando vino Cristo, o sea, dice, no, simplemente hay un vago parecido en todo lo que fue el propósito de Dios al crear el hombre, ¿verdad? Dice, en el primer advenimiento de Cristo, Satanás había degradado al hombre de su excelsa pureza original y había oscurecido el oro fino, el carácter, con el pecado. Al hombre creado para ser soberano en el Edén, lo había transformado en un esclavo en la tierra. Y esto nos debería de decir, y quizás, creo que nunca más que estos últimos 2 años me di cuenta en qué mundo vivimos, ¿verdad? Porque durante tantísimo tiempo se ha esforzado para darnos la sensación de que este mundo vale la pena, ¿verdad? Y este es el engaño magistral del enemigo, ¿verdad? Que nos guste este mundo, ¿verdad? Pues aquí dice, al hombre creado para ser soberano en el Edén, lo había transformado en un esclavo en la tierra que gemía bajo la maldición del pecado, bajo la separación de Dios, ¿verdad? Porque este es el pecado. Después de su transgresión, desapareció de Adán el halo de gloria, la gloria de Dios, ¿verdad? Que Dios le había dado cuando era santo, y que lo cubría como un manto, ¿verdad? Acuérdense hay textos, ¿verdad? Del Evangelio que nos habla de un manto, no me acuerdo ahora exactamente los textos para nombrarlo, pero me acuerdo que hace referencia a un manto, ¿verdad? Dice, la luz de la gloria de Dios no podía cubrir la desobediencia y el pecado. Y aquí nos revela un principio tremendamente importante. ¿Por qué no tenemos nosotros el Espíritu Santo? Porque no puede estar el Espíritu Santo y un hombre en pecado, ¿verdad? El que deliberadamente vive descuidado, pues no puede tener el Espíritu de Dios. Y este es el punto fuerte e importantísimo y que necesariamente tenemos que entender, ¿verdad? La luz de la gloria de Dios no podía cubrir la desobediencia y el pecado. En lugar de la salud y de la plenitud de las bendiciones que venían de Dios a través de su Espíritu, ¿verdad? Su gloria, la pobreza, la enfermedad y los sufrimientos de todo tipo habían de ser la suerte de los hijos de Adán. Y cuando nosotros vemos la pobreza, la enfermedad, sufrimientos de todo tipo, es la causa de que estamos desprovistos de la presencia de Dios, de la gloria de Dios, ¿verdad? Y el enemigo es esto lo que ha traído en realidad, ¿verdad? Este es su mundo mejor. Por su poder engañador, Satanás había guiado a los hombres mediante vanas filosofías. Estuve meditando mucho sobre esto y necesitamos darnos cuenta, mis queridos hermanos, ¿qué son estas vanas filosofías?
pronto, o sea, enseguida hablaremos de un texto que he estado profundizando y que os comentaba al principio, ¿verdad? ¿Cómo obra el enemigo? ¿Qué vía utiliza para que nosotros estemos engañados y que en realidad no estemos en la presencia o en esta conexión con el Espíritu, ¿verdad? Y aquí nos revela, nos da claves, ¿verdad? Y necesitamos estar atentos para que podamos entender lo que al final, dentro de nada, os comentaré. Dice, por su poder engañador, Satanás había guiado a los hombres mediante vanas filosofías a poner en duda y finalmente a dejar de creer en la revelación divina y en la existencia de Dios. Y pensad lo que os comentaba al principio. ¿Por qué hoy nos cuesta tanto aceptar la revelación divina a través de la sierva, ¿verdad? Y en la existencia de Dios o la manifestación de Dios, ¿verdad? Eso es lo que trata de hacer el enemigo. Y separando el espíritu de profecía, que es el mensaje exclusivo para la última generación, nosotros, rompiendo el mensaje, no logramos entender, ¿verdad? Lo que les decía a mis hermanos ayer, tomen la Biblia y dejad de ser lo que sois, ¿verdad? No vais a entender absolutamente nada. Podía contemplar panorámicamente un mundo de degradación moral y una raza expuesta a la ira de un Dios retribuidor del pecado, es decir, a la separación de Dios, ¿verdad? Dice retribuidor del pecado en el sentido de que la consecuencia de separación de Dios, pues trae consigo mismo estar con un otro espíritu. Y ya sabemos, ¿verdad? Dice, con perverso triunfo, podía ver que había tenido tanto éxito en oscurecer la senda de tantos y que los había inducido a transgredir la ley de Dios, los había inducido, con engaño, ¿verdad?, a transgredir la ley de Dios, revestía el pecado con atracciones agradables para que nos guste este mundo, ¿verdad?, para asegurar la ruina de muchos. Y esto es lo que nos trata de decir en la visión del tren rápido, ¿verdad? Parecía que todo el mundo estaba en este tren. ¿Cómo? De este modo, ¿verdad? Y no es el único. Enseguida hablaremos de esto. Dice, pero su estratagema de mayor éxito ha sido la de ocultar su verdadero propósito y su verdadero carácter. ¿Cuál era su verdadero propósito? Ser como Dios, ¿verdad? Y su verdadero carácter. Presentándose a sí mismo como amigo del hombre. Y ahora es cuando os he dicho, ¿verdad?, que hablaremos sobre estas cosas, porque fijaos aquí, he tratado de resaltarlo en muchísimas ocasiones. Atentos al lenguaje del cielo, que está tratando de decirnos cosas para que nosotros despertemos, nos demos cuenta de una realidad que es mucho más profunda, ¿verdad? Y esto es lo que me di cuenta, estuve profundizando y me di cuenta, qué astuto, cómo nos ha engañado, ¿verdad? Dice, presentándose a sí mismo como amigo del hombre, y habrá que preguntarse, ¿cómo se presenta él como amigo del hombre, ¿verdad? Y como benefactor de la raza humana, halaga a los hombres con la fábula agradable de que no hay un enemigo rebelde, que no hay un enemigo mortal contra el cual necesita precaverse, estar atentos, ¿verdad?, a sus maquinaciones, y que es pura ficción la existencia de un diablo personal, ¿verdad? Haciendo esto, en realidad ha disminuido la importancia que tiene también la conexión con el Espíritu, ¿verdad? Al no presentarse dos frentes, ¿verdad?, en guerra, nosotros hemos tenido la sensación que este mundo, pues quizás no es lo que el Evangelio nos trata de presentar, ¿verdad? Y que quizás esto es nuestra única opción y no hay nada más, ¿verdad? Y es como sutilmente se ha escondido, ¿verdad? Dice, halaga a los hombres con la fábula agradable de que no hay un enemigo rebelde, que no hay un enemigo mortal contra el cual necesita precaverse y que es pura ficción la existencia de un diablo personal. Mientras así oculta su existencia, ahora la pregunta clave aquí es, ¿cómo oculta su existencia? Mientras actúa, ¿verdad? Reúne a miles bajo su dominio. ¿Cómo es eso posible? ¿Cómo reúne él al hombre creyendo que está obedeciendo a Dios
¿verdad? Los reúne a miles bajo su dominio. Los está engañando como trató de engañar a Cristo. Atentos aquí porque esto es un elemento clave sumamente importante. Con la impostura de que Él es un ángel del cielo. Es decir, se nos presenta en la posición de un ángel del cielo. Y estuve pensando, yo digo, ¿cómo es esto posible? ¿Cómo es que se presente como un ángel del cielo? Y ahí me acordé que el Evangelio nos presenta a Cristo en el Antiguo Testamento como un ángel, ¿verdad? Lo presenta como un ángel, ¿verdad? Entonces digo, ¿y cómo viene él disfrazado de tal manera que los hijos de Dios lo perciba como un ángel? Y que no se dé cuenta que es el enemigo, ¿verdad? Que está disfrazado. Con la impostura de que es un ángel del cielo que hace una buena obra para la humanidad. Y estas son palabras claves que tienes que profundizar, ¿verdad? Y cuando profundizas, es verdad que necesitamos esta biblioteca, ser santificados en toda la verdad. Es decir, tener la capacidad de darse cuenta cuál es la pieza del puzzle que encaja aquí, ¿verdad? Porque eso es la piedra preciosa, como nos dice el Evangelio. Hay piedras preciosas que están escondidas, ¿verdad? Y este es el caso. En este párrafo es una maravilla, vale la pena estudiar con total profundidad, ¿verdad? Pero yo estuve pensando mucho, ¿qué es este ángel del cielo que se nos presenta a nosotros, que nosotros creemos que está haciendo una buena obra para la humanidad, ¿verdad? Pero al mismo tiempo estamos engañados. Dice, los está engañando, como trató de engañar a Cristo, se le presentó como un ángel de luz, ¿verdad? Con la impostura de que él es un ángel del cielo, que hace una buena obra para la humanidad, y las multitudes están tan cegadas por el pecado, por la separación de Dios, que no pueden discernir los artificios de Satanás y lo honran como si fuera un ángel celestial. Y digo, este es el colmo ya. Los hijos de Dios lo honran como si fuera un ángel celestial, como un enviado de Dios. Y os vais a quedar sorprendidos, mis queridos hermanos. Como casi todo el cristianismo, por no decir todo el mundo, está bajo este engaño. Yo os lo hablé una y otra vez de esta cuestión. Muchísima gente rechaza. Incluso ayer en la conversación con mis hermanos, les cuesta comprender esta realidad. Por esto, al final del tiempo habrá solamente un pequeño grupo, ¿verdad? Porque precisamente estamos bajo este engaño, adorando a un falso Dios, sin siquiera darnos cuenta que estamos adorando al enemigo, ¿verdad? Dice, y lo honran como si fuera un ángel celestial, al paso que él está realizando la ruina eterna de ellos. Y ahora vamos a ver un texto y os vais a quedar sorprendidísimos que esto es exactamente así. Y que justamente en el remanente final está bajo este engaño, sin siquiera darse cuenta. Fijaos. Aquí tenéis un texto de primeros escritos. Solo he cogido un párrafo, pero yo os he dejado el enlace a toda la exposición. Lo hemos tratado con atención en varias ocasiones. Yo la llamo la visión de los dos tronos, ¿verdad? Pero en su título es 2300 tardes y mañana, creo que es. O 2300 tardes, algo así. Tenéis el enlace en la descripción y podéis ir en origen. Fijaos lo que nos dice aquí. Dice, me di vuelta para mirar la compañía que seguía postrada delante del trono. ¿Cuál trono? El del lugar santo, ¿vale? En la descripción total, allí, en el enlace, podéis ir en origen y vais a ver, pero hemos tratado este texto en muchas ocasiones, así que los que siguen este ministerio saben de lo que estamos hablando, ¿verdad? Me di vuelta para mirar la compañía que seguía postrada delante del trono del lugar santo. Y dice, y no sabía que Jesús la había dejado. No sabía que Jesús ya no estaba en el lugar santo, sino que estaba ya en el lugar santísimo, ¿verdad? Dice, Satanás parecía estar al lado del trono, del lugar santo, ¿vale? Procurando llevar adelante la obra de Dios. ¿Cuál fue la obra de Dios en el lugar santo? La justificación por la fe de Lutero, ¿verdad? La gracia. Vi a la compañía alzar las miradas hacia el trono
llorar. Y fijaos lo que pide. ¿Sabes cómo me di cuenta? Precisamente porque ayer trataba de explicarles a mis hermanos y digo, queridos, necesitamos estar conectados con el Espíritu Santo. Y mis hermanos, que son maestros de Israel, ¿verdad? O sea, ancianos de iglesia como yo, ¿verdad? Todos los que estábamos ahí estábamos como ancianos de iglesia. En activo, ellos, algunos eran en activos, otros no, ¿verdad? Y me decían, pero Gabriel, si nosotros lo que hacemos todos los días es pedir el Espíritu Santo, ¿verdad? Yo les dije, tenéis cuidado, mis queridos hermanos, porque el enemigo nos está engañando. Y precisamente yo les dije, ¿quién es el Espíritu Santo? ¿Sabéis quién es el Espíritu Santo? Y me quedé sorprendidísimo, mis queridos hermanos, porque se negaban a contestar, realmente. Tenían la percepción de que, y además que yo trataba de resaltar, les digo, no estoy tratando de humillar ni de deciros que no estáis no sé qué tipo, no es esa la idea. Pero ¿sabéis cómo obra el enemigo? Entiende esto como un ataque frontal personal. Y de hecho así lo entendieron porque cuando algunos de ellos salieron, pues se dirigieron de una manera no muy apropiada, ¿verdad? Para dejarme patente de que estaban molestos, ¿no? Pero yo les dije, ¿sabéis quién es el Espíritu Santo? ¿Sabéis a quién pedís y a quién adoráis? Fijaos lo que piden aquí, porque esto es lo que, o sea, al ver esta reflexión, me saltó el chip, ¿verdad? De lo que pasó ayer, ¿no? Y decían, no, pero si nosotros pedimos el Espíritu Santo. Dice, los que estaban, dice, Satanás parecía estar al lado del trono, procurando llevar adelante la obra de Dios, es decir, obraba con la verdad, lo que pasa que era contaminada, ¿verdad? Porque esa es la obra del enemigo. Dice, vi a la compañía alzar las miradas hacia el trono del lugar santo, llorar. Y fijaos lo que pide. Padre, danos tu espíritu. ¿Qué piden? El Espíritu Santo, ¿verdad? Pero aquí hay claves sumamente importantes. ¿Por qué nosotros creemos que pedimos el Espíritu Santo? Sin embargo, el enemigo, y Dios le permite, porque necesitamos entender esta realidad, Dios permite que haga esta obra, ¿no? Satanás soplaba entonces sobre ella una influencia impía. Le daba su espíritu. Pero aquí la pregunta clave es, ¿cómo es que los hijos de Dios piden el Espíritu de Dios y reciben el Espíritu de Satanás? ¿Dónde está el problema? Y justamente aquí reside la clave, mis queridos hermanos. Mis hermanos ayer no lograban entender de por qué ellos pidiendo el Espíritu Santo no reciben el Espíritu Santo. Y ellos me preguntaron, pero ¿cómo que nosotros pidiendo el Espíritu Santo recibimos un otro espíritu, el espíritu del enemigo? Digo, ¿cómo seremos nosotros santificados? Les estaba preguntando, ¿no? ¿Cómo seremos santificados? En toda la verdad, ¿no? Y si no estamos, o sea, si no entendemos o no estamos en toda la verdad, no somos santificados, ¿verdad? ¿Y podemos recibir el Espíritu Santo? Y por eso yo recalcaba, digo, ¿quién es el Espíritu Santo? ¿Sabéis quién es el Espíritu Santo? Si no sabéis quién es el Espíritu Santo, entonces no sois santificados en toda la verdad. No lograban entender esto. Yo me quedé, o sea, boquiabierta, literalmente me quedé boquiabierta. Digo, o sea, no, os lo explico y no entendéis. Y les dije, la doctrina de la Trinidad, queridos, al no saber quién es el Espíritu Santo, que es el Espíritu de Cristo, y se lo expliqué también, pero no creían. Además que les estaba diciendo, pero lean con atención el Patriarcas y Profetas, por favor. Traten de entender quién es el Espíritu Santo, porque cuando tú no sabes quién es el Espíritu Santo y pides Espíritu Santo, no estás engañado. Cuando tú consideras la doctrina de la Trinidad, cuando en la deidad está solo el Padre y Cristo, ¿verdad? Y el Espíritu Santo es el Espíritu del Padre y el Espíritu de Cristo, y tú consideras que esto es Trinidad,
¿No te das cuenta que en realidad quién está en el trono que ocupó Cristo antes? Y que se da como Dios, actúa como de esta posición. Es más, Dios le permite que haga esta obra. Porque ¿dónde reside la clave? Santificados en toda la verdad. Por eso es tan importante entender toda la verdad, para no estar engañados, ¿verdad? No lograban entender, mis hermanos. Yo me quedé literalmente sin palabras. Digo, ¿cómo es esto posible? Les estoy diciendo la verdad y no la entienden. Pues esto es justamente lo que está haciendo el enemigo, mis queridos hermanos. Pervirtiendo la verdad, y ahora mismo vamos a esto. Fijaos, dice, Satanás soplaba entonces sobre ella, sobre este grupo de personas, ¿verdad? Una influencia impía. Atentos a lo que dice. En esta influencia impía, ¿verdad? En ella había luz y mucho poder. ¿De qué está hablando? Pues está obrando con la verdad desde el trono del lugar santo, es decir, lo que ha hecho después de que Cristo ascendió al cielo hasta 1844, Él obra con esta verdad. Por lo tanto, dice, en ella había luz, verdad y mucho poder. Pero contaminado, fijaos lo que dice. Pero nada de dulce amor, nada de espíritu de Dios, gozo y paz, que son los frutos del espíritu. Es decir, no había lo que Corintios 13 nos habla de los frutos del espíritu, ¿verdad? En esto no daba como resultado, esta verdad no santificaba. Esto es lo que trata de decir. Esta verdad, que es contaminada, que viene del trono del lugar santo, no santifica. Por lo tanto, no recibiremos el verdadero espíritu. ¿Pero qué es lo que pide la gente? Padre, danos tu espíritu. ¿Os dais cuenta? Dice, el objeto de Satanás era mantenerla engañada, arrastrarla hacia atrás. ¿Atrás dónde? A los que están delante de la tienda del lugar santísimo, arrastrarla hacia atrás. ¿A dónde? Hacia el trono del lugar santo. ¿Y qué ha pasado con nosotros? Cuando nos dice que uno detrás, luego detrás de este párrafo, en origen no lo vais a ver, ya lo he comentado esto, pero si vais en Sedeistar y veis todo el artículo, ahí sí que nos dice, uno detrás de otro se fueron delante del trono del lugar santo. ¿A quién adoraban? La justificación por la fe de Lutero, es decir, la verdad que él reparte del trono del lugar santo, maneja esta verdad que es contaminada, que es puerta cerrada por Cristo, porque Cristo abrió la puerta del lugar santísimo y está allí, y el mensaje del día de la expiación del lugar santísimo es otro, ¿verdad? Por lo tanto, ¿qué pide a la gente? Padre, danos tu espíritu, y no tiene el espíritu. ¿Por qué ayer mis hermanos no eran capaces de entender la verdad que está escrita? Yo les estaba explicando, pero es que necesitamos estar santificados en toda la verdad, y no lograban entender. Digo, queridos, si nosotros no conocemos bien el Evangelio, no entendemos quién es el Espíritu Santo, quién es Cristo, todo el Evangelio, ¿cómo podemos recibir la presencia del Espíritu cuando el Espíritu y pecado, separado de Dios, no entendemos, ¿verdad? Estamos en pecado. ¿Cómo podemos estar ligados con el Espíritu? Y esta es la clave por la cual no entendéis. Claro, se ponían como motos. ¿Cómo nos está diciendo que tenemos el demonio? Yo no os digo nada. Lo único que os digo es, ¿esta verdad que vosotros tenéis os santifica? Ahí está la clave, porque pedir el Espíritu todos lo piden. Pero unos, la iglesia triunfante, recibirá el Espíritu de Dios, la gloria de Dios, y la iglesia militante, no. ¿Por qué? Por lo que acabo de comentaros, queridos hermanos. Y los hermanos se negaban a aceptar esta realidad. Dice, no puede ser. ¿Qué es lo que hace la diferencia? Precisamente esta realidad, queridos. Pero nada de dulce amor, gozo ni paz. Y esto es precisamente lo que está ocurriendo en medio de nosotros. El objeto de Satanás era mantenerla engañada, arrastrarla hacia atrás y seducir a los hijos de Dios. ¿Por qué decimos nosotros que el hecho de haber adoptado en los años 80 la doctrina de la Trinidad es
la demostración de que más bajo no se puede caer. Ya hemos tocado fondo. ¿Y estamos bajo el dominio de quién? Del enemigo. Por eso predicamos tanto la gracia y la justificación por la fe, sin comprender en profundidad el mensaje del día de la expiación y la obra específica de Cristo a través del Espíritu en el día de la expiación. Es lo penoso es que esto les ocurre a los maestros de Israel. Por eso antes, vimos unos párrafos antes, ¿cómo obra el enemigo? A través de la sabiduría humana. ¿Cómo obra Dios? A través de escrito está. Por eso nosotros hemos entendido qué es la verdadera teología, la verdadera sabiduría de Dios, la revelación de Dios directa, personal, a través del Espíritu o con el Espíritu, a través de lo escrito está. Este es el medio por el cual se revela Dios directamente, a mí personalmente. ¿Y por qué medio obra el enemigo? A través de la sabiduría humana, las instituciones de este mundo, y es así como se explica cómo hemos llegado. Así se explica también por qué tantos textos dedicados al liderazgo, a la sabiduría humana, ¿verdad? Que ha llevado a este pueblo a esta apostasía total y que ni siquiera se da cuenta que está adorando a un falso Dios. Lo que los hermanos Willand y Short en los años 50 ya se habían dado cuenta de esta realidad y le dijeron a los hermanos: queridos, estamos adorando a un otro Cristo. Y los hermanos se volvieron locos, no se lo podían creer. ¿Cuál es la realidad? Hoy la vivimos en plenitud. El engaño es supremo. Supremo. Lo peor de todo, que el enemigo ha seducido a los hijos de Dios. Así se explica por qué solamente un pequeño grupo alcanzará la boda del Cordero, estarán unidos a la gloria de Dios y glorificarán a Dios. Y que la gran mayoría están en este tren, seducidos por el enemigo, engañados a través de verdades contaminadas, y que el pueblo de Dios, en lugar de estar santificado en toda la verdad, está santificado en verdades contaminadas que surgen del trono del lugar santo. Una obra que Cristo cerró aquella puerta y que Él ya no está ahí. Esta es la auténtica realidad que desgraciadamente no queremos aceptar y nos cuesta muchísimo aceptar, asumir como una realidad. Espero, mis queridos hermanos, que esta reflexión os pueda ayudar. Os invito a que todo lo que os he dicho, y ayer mismo les decía a mis hermanos porque trataban de decirme que estoy tratando de convencerlos, ¿verdad? Y yo dije: no, estáis equivocados. Estáis profundamente equivocados. No, simplemente trato de revelaros la verdad. Que la queréis aceptar, estupendo. No la queréis aceptar, es vuestra elección. Yo os he presentado, he hecho mi deber. Os he presentado la verdad. Luego vosotros hacéis lo que oportuno consideréis, ¿verdad? Y en este caso digo lo mismo y suelo tratar de decirlo constantemente. No tengan en cuenta lo que yo digo. Traten de estar conectados con el Espíritu de Dios y traten de entender a través del Espíritu de Dios lo escrito está, lo que Dios trata de revelarnos, ¿verdad? Y que una vez que han entendido la verdad, pues tomen su decisión y proclámenla. Os deseo, mis queridos hermanos, que tengáis un próspero día y que en todo lo que os he dicho os lo he dicho en nombre de Cristo Jesús.